El 14 de diciembre del 2009, la Organización Médica Colegial de España aprobó el reconocimiento de la homeopatía como acto médico, con el objetivo de que su práctica sea regularizada y evitar que se lleve a cabo por individuos sin formación apropiada y que ésta quede restringida a personal y centros cualificados y acreditados. Se entiende como homeopatía como una especialidad de la medicina que sigue el llamado principio de similitud para elaborar sus remedios y medicamentos. Asimismo, la homeopatía ha gozado en los últimos años de una amplia y creciente popularidad, llegando a ser financiada o cubierta por algunos sistemas de sanidad pública o seguridad social en el mundo. Sin embargo, de momento no es considerada como una ciencia, ya que carece de pruebas empíricas sólidas y sus fundamentos teóricos son contradictorios con lo observado por la ciencia moderna. No obstante, en España más de 10.000 médicos prescriben habitualmente medicamentos homeopáticos y un estudio realizado en el 2008 señala que el 75,4% de la población conoce la homeopatía y el 38,8% utiliza medicamentos homeopáticos con mayor o menor frecuencia. Pero, ¿qué es exactamente la homeopatía? ¿Cuáles son las ventajas que aporta para la salud de las personas? ¿Cómo se realiza un producto homeopático? ¿Por qué no está regularizada dentro de la medicina alopática? ¿Qué investigaciones científicas se están realizando sobre sus beneficios? ¿Por qué la homeopatía despierta el recelo de personas e instituciones contrarias a su práctica? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Gonzalo Fernández Quiroga, doctor en medicina y vicepresidente de la Academia Médico Homeopática de Barcelona. Gonzalo, doctor Fernández Quiroga, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. A Montse Gaya, doctora oftalmóloga, homeópata y vocal del Colegio de Médicos de Barcelona. Doctora Gaya, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. A María Ángeles Mestre, arquitecta y autora del libro Hablemos de fibromialgia. María Ángeles, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal tu libro? Pues muy bien, ya son 2 libros de fibromialgia y estoy por el tercero ahora. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Y el último qué título tiene? El último es un esquema del último es la alimentación y el cáncer. La alimentación y el cáncer, o sea que tiene mucho que ver. Sí. Tiene mucho que ver. Mucho que ver. Para empezar, me gustaría que los doctores que nos acompañan esta noche nos definieran y nos dijeran en qué consiste la homeopatía, que es el tema a tratar en esta tertulia. Doctora Gaya. Buenas noches. La homeopatía es un tratamiento médico natural que como medicamentos usa del reino animal, vegetal o mineral y que puedes ayudar a las personas a tener una curación o una mejoría en sus enfermedades. Doctor. Yo añadiría que es un método terapéutico que utilizamos los médicos para curar o, en su caso, aliviar las enfermedades de personas. También se utilizan animales o incluso se puede utilizar en plantas. Lo que define sobre todo la homeopatía es la perspectiva del ser humano como una globalidad, como un todo. Las principales diferencias seguramente son que la medicina convencional trata sobre todo entidades, enfermedades, y sobre todo la homeopatía trata esos síntomas que definen más a la persona. No por nada, sino porque sus medicamentos pues producen esos determinados síntomas. Normalmente la medicina tradicional Sí. lo que hace es que tratas por partes a las personas. Si tiene Sí. dolor de cabeza, a todos les tratas igual, no individualizas. Y la homeopatía buscas el por qué esta persona ha enfermado de esta manera. Busca la causa. La causa que puede ser una causa, algo emocional que le ha llegado a descompensar físicamente. Y entonces intentas equilibrar a esta persona por medio de todos los síntomas que le pasa. María Ángeles Mestre, tú, María Ángeles, has librado una lucha contra la fibromialgia, quiero entender, de la que estás recuperada. Sí, hace 5 años ya. 5 estoy años recuperada. ya. Sí. Felicidades, me alegro mucho. Sí. En este sentido, ¿aseguras que la homeopatía, las flores de Bach y la acupuntura te ayudaron a iniciar un proceso de cambio para ir dejando los fuertes medicamentos, ¿no? Sí, fue muy eficaz todo este proceso.
O sea que funciona la homeopatía. Sí, porque según tu experiencia, María Ángeles, ¿cuáles son las diferencias entre la medicina alopática, la occidental, por ejemplo, y la oriental? Pues que, claro, la oriental es una medicina holística, quiere decir que contempla al ser humano como un todo, no como la suma de las partes, ¿no? Entonces todo está interrelacionado íntimamente, todo está conectado, no hay partes sueltas, ¿no? O sea, la medicina alopática que hace, estás mal del corazón, tratará el corazón, el hígado, pero todo por separado. Y en cambio la medicina holística dirá, ¿por qué estás mal del corazón? ¿Qué te ha pasado, no? Entonces hará un estudio de esto, ¿no? Psicoemocional, incluso espiritual y físico. Pero escuchando a los doctores, María Ángeles, yo no sé, seguramente tú en su momento también te planteaste muchísimas cosas, ¿no? Sí. Parece que la homeopatía, lo digo para los más escépticos, ¿no? Parece que la homeopatía lo cure absolutamente todo, ¿no? Porque hablamos de esa forma holística de ver el mundo, mente, cuerpo y espíritu, partes iguales y tal, que sí venimos comentando aquí, pero dices, bueno, es que me voy a tomar una dosis de homeopatía porque entiendo yo que hay muchos remedios dentro de la homeopatía que sirve cada uno para una disfunción, ¿no? Lo va a curar todo, y no es así. La homeopatía no cura, alivia los síntomas, hemos dicho, ¿no? No. Puede Cura y puede aliviar, Sí, depende. yo diría que también cura. ¿eh? También cura. Sí, sí, porque los síntomas que yo tenía fueron desapareciendo poco a poco. O sea que cuando tienes una ansiedad tratada con un tranquimacín, puedes también tratarla con un producto homeopático y ver la diferencia de efectos secundarios, porque el tranquimacín te deja hecho un desastre. En cambio, la homeopatía no tiene efectos secundarios. Y esto es una ventaja enorme para las personas con fibromialgia, que además tienen el hígado un poco tocado ya. Entonces, Tranquimacín, o podrías haber utilizado un hipérico, por ejemplo, como tratamiento sí, natural también, ¿no? También, pero no me funcionó. ¿No te funcionó? Me funcionó la homeopatía, pero el hipérico no. Bueno, al menos no en el estado de fitoterapia, ¿eh? O sea, no sé en homeopatía si existe el hipérico. Sí, Supongo que sí. Pues lo probé en plan de fitoterapia y no me funcionó. Entonces me di cuenta de que podía ir sustituyendo cada medicina que me habían dado para cada síntoma de la medicina alopática, poco a poco, sacando un poco de dosis, irla sustituyendo por homeopatía, flores de Bach. María Ángeles, y tú cuando oyes a los detractores de la homeopatía, ¿verdad? Cuando tú has vivido en tus carnes que la homeopatía te ha funcionado, Muy porque bien. has estado muchos años con temas de fibromialgia y otras patologías a lo mejor 5 asociadas, años, ¿no? sí. Dices, bueno, usted pensará y dirá lo que quiera. ¿No puede decirte algún especialista que es algo que está en nuestra mente? Porque a veces nos dicen que las emociones nos enferman, ¿no? Sí. Si no sabemos asimilar una emoción, un sentimiento, aquello puede generar en una patología Sí. muy severa, muy grave, ¿no? Sí. No todo está en la mente, y uno toma homeopatía como la gran panacea, perdonarme, la gran panacea como el que le dan, pues no sé, cuando vas al médico y te ponen, mira, pues entre usted en un universo para experimentar con una dosis, y le están poniendo, pues no sé, suero en lugar de una vacuna, y aquella persona sale de una patología y lo único que le han inyectado ha sido suero. ¿Algo está en la mente o no? La mente aquí no tiene nada que ver. Yo puedo decir que no, porque fíjate que cuando la primera vez que fui a un homeópata era unicista y solo me dio un solo medicamento. Y yo no tenía ni idea de lo que pasaba con esta medicación. Y bueno, empeoré muchísimo. Y lo llamé y le dije, estoy, pero peor de todos los síntomas. ¿Era me dijo, unicista, has dicho? Unicista, sí, solo un solo medicamento me tenía que curar. Entonces hay unicistas y hay que vale, dar te entiendo. para cada síntoma una medicación. Y entonces yo dije, pues yo esto no lo soporto, porque mal que estoy, o sea, encima me agravo, y fui a 2 unicistas y no saqué nada, o sea, no lo resistí, vaya. Entonces fui a otro médico que era para cada síntoma una cosa, y entonces empecé a mejorar. Yo desde que empecé a pasarme a la medicina holística, pues ahora llevo unos 7 años. Entonces, cualquier cosa que aparece en mí la soluciono con homeopatía o con acupuntura o con la alimentación, porque la alimentación también es un medicamento, ¿eh? Dicen que somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos, sí. Sí. Estoy completamente convencida. María Ángeles, tú ya estás curada, lo hemos dicho antes, pero ¿tú te sigues tratando con homeopatía por si acaso? No, por si acaso no. Aparece un síntoma, un resfriado, aparece una indigestión, entonces es cuando yo uso la homeopatía. Pero yo lo que quería decir, para continuar lo que el doctor hablaba, es que yo creo que en mi caso al menos
los médicos que me han tratado, que han sido médicos también, homeópatas, pues se han basado más en las emociones, porque esta enfermedad yo la defino como la enfermedad de las emociones contenidas, no expresadas, ¿no? Entonces, veo que se guían mucho por lo que yo explico, por cómo me siento, cómo lo vivo, ¿no? Qué problema tengo. Y esto da mucha orientación. Está bien, está bien. Es una forma de comprometerse, ¿no? Sí. El médico se compromete, ¿no? Sí. María Ángeles Mestre, arquitecta y autora del libro Hablemos de fibromialgia. Gracias, María Ángeles. Muchas gracias a vosotros. Un placer.